La Nueva Televisión de Colombia presenta... Por notaría firmaron acuerdo clientelista en el Guaviare. En escritura políticos registraron cómo se repartirían periodo legislativo, sueldos del Congreso y puestos. Libro de López reconoce aporte de narcos a su campaña. Según él, los $400.000 del cartel de Medellín los recibieron Samper y Londoño White. Después del crimen de Lara Bonilla, Belisario autorizó contactos con los narcos en Panamá. Me engañaron, dice el exministro Enrique Parejo. Decepcionado se declara el huérfano de Rodrigo Lara. Son 9 los muertos en ataque guerrillero a corregimiento de Tarazá. Primeras versiones hablaban de 50 víctimas. Crece éxodo y número de víctimas por masacre en Timba, Cauca. Herederos de Gacha quieren volver al control de Millonarios, denuncia director de estupefacientes. Casi no solo puesto para Bogotá. Operación Retorno en Flota, el drama del turista popular. Récord de goles hoy en el campeonato, 32 en la fecha. Tuluá es líder y Millonarios el colero. En primer plano, el sufrido triunfo de Santa Fe. Con goles en Boca, Jorge Bermúdez prepara regreso a la selección Colombia. ¿Qué pasó con el carro de Montoya? Hablan los especialistas. A pesar del nuevo revés, prensa italiana quiere al colombiano en Ferrari. Y en Top Secret, super chisme social en el libro de López. Las mujeres de la vida alegre enemistaron para siempre a 2 expresidentes. NTC Noticias, con Germán Arango, Jimena Aulestia y Félix de Beltrán. Buenas noches. Con frecuencia se oye hablar de maquinarias políticas, de clientelismo, pero pocas veces se dejan pruebas. Pues bien, un movimiento político del Guaviare que eligió un congresista dejó por escrito cómo se repartirían el período, los sueldos del parlamentario y los puestos. Como si fuera poco, el singular acuerdo fue protocolizado en una notaría. Por primera vez en la historia, un acuerdo clientelista es elevado a escritura pública. Sucedió en San José del Guaviare, donde un grupo liberal acudió a una notaría para protocolizar un acuerdo político que determinaba cómo se dividirían el periodo legislativo, los sueldos del Congreso y los puestos tanto de la unidad legislativa como los que lograran obtener del gobierno nacional y del departamento. Los políticos se presentaron en la notaría única de San José del Guaviare y dejaron constancia del acuerdo que, según la notaria, no tiene objeto ilícito. Simplemente con la insistencia de ellos que se les protocolizara, les protocolicé el documento y hasta ahí paró el oficio de la notaría. El acuerdo tiene 3 partes, una política que determina que los 4 años de periodo del representante a la Cámara se dividirían entre José Edilberto Restrepo Benjumea y Antonio José Bello, quien actualmente está en el Congreso. Otra parte económica según la cual los sueldos del Congreso se los repartirían en estos porcentajes entre Restrepo Benjumea, el actual representante Antonio Bello, los particulares Néstor Gaviria y Miguel Ángel Cerón. Por último, establecían que el 6% de estos sueldos irían a un fondo común que se destinarían textualmente a la financiación de gastos menores y de protocolo que no sean posibles financiar con los recursos de funcionamiento de la Cámara. Sin embargo, dividirse del periodo legislativo no es legal, ya que los electores escogen a un congresista por 4 años. Tampoco está claro cómo pudieron desviar los sueldos de un representante a la Cámara hacia particulares y hacia un movimiento político. Y tal vez lo más llamativo es cómo establecieron la obligación de contratar a una persona, Fabio Liz Murillo, desde el comienzo en la unidad legislativa y cómo podían repartir los puestos del orden nacional y departamental. Los firmantes del singular acuerdo decidieron además respaldarlo con pagarés firmados por ellos por un valor cercano a los 700 millones de pesos y llamaron a José Lizardo Ortiz, hoy delegado de la Contraloría del Guaviare, para que fuera garante de la inversión. Y de esa manera compensar no solamente el interés político, sino la inversión que esas personas habían hecho. Como sea, los intereses políticos de la inversión que buscaban compensar con el documento burlaban la voluntad de los electores que votaron solo para que Restrepo llegara a la Cámara, no para que el periodo, los sueldos y los puestos fueran repartidos como resultado de un arreglo clientelista. Algunos de los firmantes del insólito acuerdo trataron de negarlo, después trataron de explicarlo y decir que no se ha cumplido, otros se quejaron y alguno admitió que todo se ha seguido al pie de la letra. En ese acuerdo no se habló del tema económico ni de una repartición de dinero. Sí, no, únicamente se habló de tiempo legislativo, en ningún momento se habló de dinero. Nosotros tenemos unos documentos, en ese documento es claro que sí hubo un acuerdo económico de repartición de porcentajes. ¿Usted qué tiene que decir a eso? No, sí, pero eso más o menos entonces eso fue como algo por hacer un documento para cumplir. Los políticos al parecer solo se pusieron de acuerdo para firmar el acuerdo. Ni la escritura, ni la declaración juramentada, ni los pagarés los han hecho cumplir lo acordado. Hay contradicciones en sus explicaciones. José Edilberto Restrepo, quien encabezaba la lista, alcanzó a estar en la curul de la Cámara de Representantes solo 6 meses. Fue despojado de su investidura por estar inhabilitado. Aseguró que desde que salió su suplente, el ahora congresista Antonio José Bello, no le ha cumplido ni el 50% de lo pactado. En lo que a mí concierne, en el famoso acuerdo económico, por decirlo así, pues se ha cumplido muy parcialmente. El acuerdo planteaba que yo iba los 2 primeros años al Congreso de la República, pero yo no alcancé a estar sino 6 meses en el Congreso de la República. Eso
más o menos uno podría decir que representa el 30, el 40%, el 25%. Por su parte, Bello, que en este momento ejerce como representante, aseguró que el acuerdo no se ha cumplido, que nunca hubo arreglos económicos, que su antecesor no le dio un peso y que el documento no tiene ninguna validez. Una repartición ahí como para que haya un acuerdo, para que se cumplieran ciertas cosas, como para que uno no se olvidara que los otros existían. Pero esos portales nunca se han dado. Me refiero. Pero otra cosa muy distinta opina Néstor Gaviria. Dijo que el acuerdo sí se ha cumplido, que el grupo lo respaldó a la candidatura a la gobernación, pero que la perdió, que por eso ahora trabaja como asesor del representante Bello, que está en la nómina de la Cámara y que recibe el porcentaje pactado. ¿Qué le corresponde exactamente? Un porcentaje de la asignación del sueldo del representante. Yo en este momento estoy terminando una maestría de economía en la Universidad Javeriana. Hice la campaña a la gobernación del departamento del Guaviare. Y estoy trabajando en la Cámara de Representantes. Yo soy asesor del representante de la Cámara. Yo estoy vinculado por nómina a la Cámara de Representantes. En lo único en que han coincidido estos tres políticos liberales es que hasta ahora ninguno ha hecho efectivo los millonarios pagarés que suscribieron para garantizar el acuerdo. Expertos abogados le explicaron a NTC cuáles pueden ser los delitos y faltas disciplinarias en las que pueden haber incurrido estos políticos. Para algunos especialistas en materia penal, con el acuerdo los políticos pudieron haber incurrido en los delitos de tráfico de influencia, especulado, utilización indebida de fondos e incluso apropiación del erario público. Aducen las maneras como se van a repartir unos dineros. Para el abogado Jaime Lombana, los firmantes de la escritura pública habrían incurrido en el delito de tráfico de